un núcleo y electrones que giran alrededor de este núcleo. Ese núcleo está formado a su vez por protones y neutrones. Los materiales conductores son aquellos que tienen disponibilidad de electrones y que permiten que estos se desplacen. Allí vemos en las imágenes distintos tipos de metales como latón, aluminio, hierro, cobre, acero, bronce, etc. En este caso el metal, como tenemos en la imagen. Un hilo conductor que puede ser de cobre o aluminio, en donde tenemos electrones libres en las capas superiores de los átomos y electrones que están ligados. El flujo de corriente se produce, como vemos en la imagen, de derecha inferior a izquierda superior. La intensidad de corriente está dada por la carga, que es la cantidad de electrones que se desplazan, cuya unidad es el coulomb. Esta cantidad de corrientes de electrones en desplazamiento por unidad de tiempo, en este caso el segundo, nos definen la unidad con la cual medimos la intensidad de corriente, es decir, el ampere. Entre las unidades más utilizadas tenemos los submúltiplos y los múltiplos. Es muy utilizado el microampere, el miliampere, el ampere y el kiloampere. La diferencia de potencial se define como la fuerza o trabajo para producir el desplazamiento de los electrones en circulación desde un polo, en este caso positivo, hacia otro polo negativo. Es decir, como vemos en la imagen, tenemos una fuente de energía que puede ser una pila, una batería, un generador. De esta manera, cuando nosotros miramos hacia la fuente, vemos la diferencia de potencial como la cantidad de electrones disponibles para desplazarse por esta fuerza o trabajo que ejerce la fuente. La resistencia eléctrica se define como la oposición o resistencia en un circuito al paso o circulación de los electrones. Esto es importante porque en todo circuito tenemos tres elementos para su funcionamiento. Por un lado, la fuente de energía o tensión eléctrica. Por otro lado, la intensidad de corriente que va a salir de esta fuente y se va a dirigir y desplazar hacia la carga o resistencia, como también se la conoce. De esa forma vamos a tener un desplazamiento de electrones en la carga o resistencia que va a estar limitada por la cantidad o el valor que esta resistencia nos indique en sus unidades. Igual que los otros dos parámetros eléctricos, las unidades para el caso de la resistencia es el ohm y tiene submúltiplos que pueden ser miliohm o múltiplos superiores, kiloohm o megohm, como se utiliza en el caso de los aislantes. Nos paramos y miramos, como está en el gráfico, hacia la carga o resistencia y se produce el desplazamiento de electrones sobre dicha resistencia, tenemos lo que se define como caída de potencial. Este concepto es muy importante porque se obtiene solamente cuando circula intensidad de corriente. En el caso de la imagen que tenemos allí, vemos un ejemplo de 12 volt o 24 volt donde se produce un desplazamiento de corriente.